tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a una sesión más de este ciclo de charlas con premios nacionales, que como saben es una colaboración entre el Centro Nacional de las Artes, el Consejo Consultivo en Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En esta ocasión, pues, como ya todos ustedes están al tanto, tenemos una destacadísima participación de la cual verdaderamente nos sentimos muy contentos y muy orgullosos, con el doctor José Sarucán Kermes. Él va a ofrecer la conferencia Algunas aplicaciones de la ciencia básica a las políticas públicas. Y para presentarlo, también como es habitual, dejo la palabra al doctor Arturo Menchaca, coordinador general del Consejo Consultivo. Un gran honor y un gran placer tener el día de hoy al doctor Sarucán, colega del Consejo Consultivo de Ciencias y miembro del Colegio Nacional. Digamos, ustedes no me van a escuchar a mí y el doctor Sarucán no necesita presentación, así que voy a proceder simplemente a decir que el doctor Sarucán nos hablará sobre algunas aplicaciones de la ciencia básica a las políticas públicas. Sin más, muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, gracias al CCC por la invitación. Me da mucho gusto ver varias caras amigas, algunas muy amigas y muy queridas, con la señora rectora de la Universidad Veracruzana. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y desde luego los queridos amigos. Desde hace rato Arturo me ha estado machacando para dar esta charla y total, finalmente encontré alguna cosa para platicar con ustedes, que básicamente es lo que un organismo de este país, la CONABIO, ha hecho en términos de desarrollo científico y aplicación a políticas públicas desde hace prácticamente 28 años ya ahora que se inició, en el cual han pasado, como se pueden imaginar, en casi 3 décadas, realmente cientos de personas que han trabajado, que han dejado su muestra, y otros que han estado prácticamente desde el principio, no muchos, como media docena, que tienen la edad que tiene CONABIO ahí. O sea que esto es una obra no de una persona, y como verán, tampoco nada más de las personas que han estado en CONABIO, sino una obra de la comunidad científica de este país. Lo que ha hecho CONABIO es poner junto a estos datos que van a ver, moverlos de datos a inteligencia, con todos los pasos que eso significa, inteligencia para tomar medidas de manejo de la naturaleza en México. Para eso fue formado CONABIO. Entonces voy a empezar, voy a ir un poco rápido. Nunca me dijeron cuánto tiempo contaba, pero de manera que supongo que hay cena para los que se quedan. No, pero voy a ir muy rápido, pero es un poco largo. Bueno, la CONABIO es este nombre que tienen ahí ustedes, que lo pueden leer, y se creó en 1992, antes de la reunión de Río de Janeiro. De hecho, fue el aporte de México a esa reunión, antes de que existiera una Secretaría de Medio Ambiente. Esa parte de Medio Ambiente estaba en Sedesol, muy recientemente creado, que era una subsecretaría de Ecología, y luego existió Semarnat unos años después. El propósito de CONABIO desde un inicio fue poner junta toda la información que teníamos sobre la naturaleza de México. Y bueno, no es broma, pero esto es un trabajo que se inició en México desde mediados del siglo XIX, ¿les gusta? En una serie de instituciones, desde luego en México, en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara, en Monterrey, en Guanajuato, en San Luis Potosí. Había grupos que estaban haciendo estudios de la naturaleza, de la flora, de la fauna mexicanas, que tenían colecciones científicas, herbarios, museos, y que muy modestamente, muy poco a poco, pero se fue
formando una comunidad, digamos, de trabajo en este sentido. O sea que no es algo que al haberse echado a andar Conavio se inventa de cero. Había ya instituciones, de hecho, instituciones como la Comisión Geográfico Exploradora, que venía de 1800 y pico, o un poco antes. Hay una tradición en esto, en este país, de tal manera que también yo creo que es un motivo de orgullo que sepamos que esto es una cuestión que el país se fue preocupando mucho por hacerlo. Los grupos étnicos, las diferentes culturas, se dedicaban mucho a conocer la naturaleza, pues no hubieran sobrevivido miles de años como estuvieron aquí, pues simplemente porque inventaron la agricultura en México y inventaron, también puedo decirlo, decenas de plantas cultivadas, de las cuales hoy nos aprovechamos, nos beneficiamos, y voy a tocar ese punto más hacia el final de la charla, de tal manera que pues no estamos en el desierto del Sahara en ese sentido, ni biológicamente ni culturalmente. Es decir, es un país y una enorme cantidad de culturas que se desarrollan. ¿Por qué? Porque hay una diversidad biológica enorme en este país, y hay una relación muy directa entre diversidad biológica y diversidad cultural, no nada más en México, en todas las partes del mundo donde hay una alta biodiversidad, ustedes encontrarán una alta diversidad cultural. Algunas de las culturas más antiguas están justamente en zonas de muy alta diversidad biológica. Y no puede ser de otra manera, porque dependemos y vivimos de la diversidad biológica. Nosotros mismos somos diversidad biológica, somos parte de esto. Ya lo iremos viendo un poco en el camino de la presentación. Entonces, lo que hacíamos allí fue recoger toda esa información que existía, pero que no estaba mal, pero no era suficiente para un país de la diversidad biológica de México, del tamaño y de la complejidad. Había que promover muchos más estudios, nuevas exploraciones, etcétera, y generar nueva información, que eso fue una de las acciones de Conavio. Y eso también lo que había que hacer, pues, obviamente, era ponerlo no nada más como pilas de datos, como si fuera un enorme libro gigantesco de directorio telefónico, sino algo que realmente pudiera consultarse, que pudiera intercambiarse en términos de relaciones geográficas, de relaciones climáticas, de relaciones edáficas, etcétera, para que hiciera sentido. Esto ha sido el trabajo que hemos hecho. Y afortunadamente, como lo verán, Conavio se constituyó en un puente entre la academia, que era la generadora de esa información, que había sido por mucho tiempo generadora de esa información, el gobierno y la sociedad, porque estos tres son realmente los elementos que requieren para poder desarrollar por un lado una política pública, pero por otro lado una adquisición de cultura, de la importancia que la naturaleza tiene para todos, y consecuentemente un apoyo social para que los gobiernos a cualquier nivel, federal, estatal, municipal, hagan las cosas como deben hacerlas cuando tienen la información adecuada para hacerlas, que es la última parte de lo que voy a tocar en la charla. Perdón, voy a estar medio moviéndonos. Es una comisión intersecretarial, se creó como tal. Estas son las secretarías en las que no se las tienen que aprender ni nada, por favor, quedarme, son 10. Y desde luego la concebimos como una organización de investigación aplicada. Es decir, nosotros no hacemos el trabajo de ir al campo, recolectar cosas, especímenes, tenerlos, montarlos, analizarlos, identificarlos. Esto lo hacen las instituciones, universidades, institutos de investigación que están en el país, y nosotros hemos ido apoyando esto en la medida en que hemos tenido recursos, cosa que no es este año, ni el pasado tampoco, debo decirlo.
y actuábamos en una especie como de CONACYT, por llamarle, no precisamente, pero de apoyo a proyectos que eran definidos por las zonas en las que nosotros queríamos tener información, porque no había, o de los grupos, o de lo que sea que nos interesaba más ponerlo, no se daba apoyo así a carta blanca, sino para cosas muy concretas y muy específicas. Como estábamos consiguiendo una gran cantidad de información y queríamos que esa información pudiera no solamente ser accesible, sino intercambiable, referenciable a muchas otras cosas, la parte más importante de desarrollo de Conavio, por la cual es reconocido internacionalmente, fue bioinformática, para poder realmente manejar esa cantidad de información, que al principio era chiquita, porque pues empezábamos con pocas cosas, pero que ahora, como verán, ya es realmente de una magnitud enorme. Ahora, ¿quiénes fueron nuestros usuarios? Y hay una evolución en esto. Al principio acá, pues con quien teníamos la relación más directa por varios años, 3, 4 años, era con la comunidad académica, que era con la que estábamos recibiendo la información de los herbarios, de los museos. Debo decir que con una cierta resistencia de algunos de ellos, porque sentían como que esa información era suya, lo cual no es aceptable. Si esto es una cuestión que la gente lo ha hecho con su dinero y tiene su propia colección, que los hay en México que entienden esto, pues podemos decir, bueno, ni modo, lo hizo con su dinero. Pero en instituciones públicas, como las universidades públicas o en institutos de investigación, ni manera. Eran una información que se había generado con recursos públicos y consecuentemente tenía que estar al alcance del público. Esto, que suena lógico decirlo ahorita, no fue tanto en 1992, déjenos decirlos. Hubo que hacer mucho trabajo de convencimiento y de atracción a esto para que esa información pudiera haber sido atraída. Una vez que empezamos a tener una cierta información suficientemente útil para poder pasarla a los tomadores de decisiones en el gobierno, particularmente en el gobierno federal en este caso, empezamos a tener una interacción muy grande con ellos en los primeros 4 o 5 años en adelante, porque ya teníamos con qué realmente ofrecerles elementos para la toma de decisiones. Antes de eso pues era imposible, lo único que teníamos eran listados de nombres de especies, y eso pues a ellos no les significa nada y no les sirve para nada. Pero una vez que uno los empieza a ligar a cuestiones geográficas, a posiciones, a relaciones con clima, a relaciones con suelo, a relaciones con especies, entonces empieza a hacer sentido. Y es cuando empezamos a poder a interactuar con los tomadores de decisiones por aquí, por esta época. Y ahora que tenemos ya mucha información y que la hemos podido traducir quiere decir no a un idioma, de cierta manera sí a un idioma, a un lenguaje más bien que sea entendible por la sociedad, ahora tenemos realmente una gran interacción con la sociedad mexicana, desde pequeños de 4 o 5 años hasta secretarios de Estado o tomadores de decisiones en altos niveles, con los cuales realmente estamos trabajando. Eso es un poquito la historia que les voy a contar en la charla. Ahora, ¿cómo obtenemos los datos? Es la parte importante. Esto que ven ustedes aquí es un esquema, es un diagrama que ilustra la columna vertebral de Conavio, que es el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Conavio está mandatado por la ley a tener ese sistema nacional, mantenerlo, ampliarlo, mejorarlo, etc., ¿no? Ahora, ese sistema, el SNIP, como les llamamos por las siglas, tiene 4 componentes importantes. El primero, obviamente, es el componente biológico, las especies, los nombres científicos, toda la información que hay acerca de ellas. El otro, muy importante, es
la otra pierna, como siempre le llamo, que es la de la expresión espacial de esa información. Esto es básicamente sistemas de información geográfica y geomática que hemos desarrollado. Aquí sí, en el caso de la información biológica no empezamos de cero, como ya les dije, pero en este caso de la información espacial sí empezamos de cero, porque no solamente en Conavio no lo tenemos, en el país prácticamente no existía más que algunos avances. El INEGI, no se llamaba INEGI, tenía nombre de insecticida, se llamaba Cetenal, creo, Detenal, una cosa así rara. Antes fue cambiando de nombre hasta llegar a ser INEGI. Ahora empezaba a hacer algunos de estos trabajos de cartografía, ¿no? Básicamente. El otro elemento es el de las herramientas para analizar, porque podemos tener un montón de datos, pero hay que hacer modelos, y hay que generar una serie de sistemas de análisis de esa información. Todo eso se hizo en casa. Esto no existe en Home Depot, no sé cómo se llaman esos lugares donde van a comprar software. Hay que generarlo. Y lo generamos todo en casa, absolutamente, lo cual pues es complicado porque no había en ese tiempo prácticamente antecedentes en los cuales nos pudiéramos basar, pero nos da la fortaleza de que ahora podemos cambiar, ampliar, adecuar esos sistemas de manejo a nuestro antojo, porque los conocemos, tenemos toda la estructura de esto y los podemos ir adaptando a las necesidades que básicamente son el desarrollo de nuevas tecnologías que dan nuestra información, el aumento enorme de la información, etcétera. Es decir, esto que parece muy fácil, decir, pues ya tenemos una tabla de Excel, porque es horrible esto, nunca lo van a usar para esto, y pues es nada más echarle datos. Pues no, de ninguna manera, porque la complicación a medida que hay más información y más información diferente que hay que relacionar, se vuelve realmente muy grande. Y el otro elemento que para mí es absolutamente esencial es este último, el cuarto. Toda la información que tenemos viene de la comunidad científica mexicana y de algunos lugares de fuera, porque pudimos importar información de museos y de herbarios, particularmente norteamericanos, que era de donde venían los taxónomos y los biogeógrafos a colectar. Pues tenían aquí abajo de ellos, pues un país megadiverso, caray, pues qué atracción más fuerte que esa para poder venir. Colectaban, a veces dejaban las cosas en algunos de los museos o herbarios mexicanos, pero muy frecuentemente las llevaban a los suyos, al Smithsonian y al Museo Field de Chicago o a Nueva York o donde sea, que era de donde venían pagados para hacer colecciones de sus organismos. Esto fue muy grato porque pudimos mandar a nuestra gente de Conavio a esas instituciones y empezar a cargar en línea la información que estaba en las etiquetas del herbario y de los especímenes grandes, no de los insectos, porque son unas cositas de este tamaño. No, los insectos son chiquitos, pero las tarjetas de donde se hace la información tendrían que verlo. Es realmente imposible digitalizar eso, es otro problema, ahí hay que entrar de otra manera. Y pudimos realmente recoger mucha información. Pero el trabajo, primero de recolección de especímenes, voy a llamarle, pero segundo, de los documentos que sacamos sobre estrategias nacionales, por ejemplo, de biodiversidad, o de el estado en el que están ciertos bosques, o los manglares, o los modelos de monitoreo de manglares. Todo, absolutamente todo, sale en consenso de discusión con los expertos mexicanos que tenemos en el país. Absolutamente todo. No hay un documento que Conavio haya publicado, y publicamos todo lo que hacemos, que no haya salido del consenso de los expertos mexicanos. Por eso digo que esto es un trabajo no nada más de quienes han pasado por Conavio, sino de toda la comunidad académica que trabaja en las áreas obviamente, del conocimiento de la naturaleza. Y recientemente, bueno, pues estamos metiendo un elemento más, que es
el apoyo y la información que gente común y corriente, chicos de 14, 15 años, a veces menos, hasta adultos mayores dedicados a estas cosas, están reportando como un proceso de ciencia ciudadana, es decir, de aporte de cuestiones que la gente común y corriente nos está mandando, y que desde luego hay un mecanismo de valoración de esto para saber cuándo es confiable la información y cuándo no lo es. Bueno, esta es la forma como creció la base de datos desde 94, que fue el primer año en que pudimos empezar a tener los datos, hasta el presente. Tenemos prácticamente 14 millones de especímenes. Es la base de datos más grande del mundo para un país bajo un solo techo. Ninguna otra institución, ni los Estados Unidos, tiene un tamaño de base de datos de esta naturaleza, y además de la capacidad de poder generar interacción e interrelación de los datos como la que tenemos ahora. Pero ahorita estamos a unos meses de tener una base de datos de este tipo, que las fronteras, y ni siquiera con muros, limitan la distribución de las especies. Son otros factores, es el clima, son los suelos, son las condiciones ambientales. Y México tiene una relación muy fuerte biogeográfica con prácticamente la mitad sur de los Estados Unidos y con Centroamérica hasta el norte de Sudamérica, Colombia, una buena parte de Colombia. Todo eso es la región biogeográfica que nos interesa, porque ahí están repartidos casi todas las especies que tenemos en México. Entonces resulta muy útil saber en qué situaciones y con qué dispersión tienen estas especies, si ustedes quieren hacer estudios biogeográficos, filogenéticos, etcétera, de las especies con las que están trabajando. Esto va a ser una herramienta fenomenalmente importante para toda la gente que trabaja en la ciencia que está relacionada con el análisis de relaciones, de distribuciones, de cómo se dividen las especies en diferentes condiciones, etcétera, que se puede hacer en México. Y desde luego, pues esta información, como todo lo demás de Conavio, está abierta en red. Lo único que necesitan es tener una computadora de una cierta calidad para poder hacerlo bien, pero lo pueden hacer igual aquí, en su casa, en Indochina, en Haití, no importa, con que se conecten pueden tener esa información en la mano. Absolutamente todos los datos de Conavio han sido públicos desde el primer momento en que están listos para ser conocidos. No solamente los datos, sino además de los proyectos que apoyamos, no solamente están los resultados disponibles, sino lo que se llama en la jerga de computación los shapefiles, es decir, ustedes pueden entrar a la información original con la cual el investigador que nos dio el proyecto hizo sus cálculos y sacó sus conclusiones. Pueden volver a reanalizar esa información si quieren, para, pues no sé, verificar algo, o para decir, a este cuate no se le ocurrió hacer esto, a ver, se puede hacer, y lo pueden hacer. No, creo que hay muchas bases de datos en México con esa capacidad de análisis tan abierto, tan transparente y tan accesible en realidad. Yo creo que vamos a estar con esto alrededor de unos 300 millones de especímenes hacia fines de este año, si todavía existe Conavio, pero entonces, no sé. Esto es una, ¿cómo se llama? Ups, yo creo que aquí hubo un brinco o algo. No, yo fui quien se brincó. Hemos avanzado enormemente en la parte de información de cartografía digital. Yo creo que ahorita tenemos mayor capacidad de geomática, incluso que INEGI, para esto. Yo les voy a enseñar uno de los productos que demuestra esto, y realmente han
se han incrementado a miles, decenas de miles, más 12,000, 13,000 mapas y demás que están accesibles, que ustedes los pueden bajar y que los pueden analizar y los pueden usar para los estudios que les resulte necesario. Ahora, ya tenemos un chorro de información, la tenemos metida espacialmente explícita para todo el país, y ahora ¿para qué la usamos? ¿O para qué se usa? Bueno, la primera cosa es que son muchos usuarios, desde los tomadores de decisiones al nivel del gobierno federal hasta la gente de la calle, cualquiera de ustedes que pudiera tener interés en esto. Son muchos usuarios y consecuentemente también requiere de diversas formas de expresar esa información que sea entendible, accesible por los expertos en biogeografía o en taxonomía o en manejo de bosques, que para una persona que simplemente tiene el interés de conocer esto y adentrarse. Entonces aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande, luego les voy a explicar esto. Perdón. Una de las esto no es cronográficamente la forma en que se fueron produciendo las cosas. Esto que les estoy mostrando es quizá una de las cosas más importantes que CONAVI ha producido en términos de información. Fue una evaluación del estado de los ecosistemas mexicanos, de todos, por ahí del 2008, 2009, que se hizo con 750 miembros de la Academia Mexicana, de diferentes instituciones, que trabajaron un chorro de tiempo, y les puedo decir porque a mí me tocó coordinar esto y nunca lo hagan. Es como ir con 14 lanchas en el Niágara, antes evitando que se vaya por la catarata, es una cosa horrible. Pero bueno, se hizo este estudio, está impreso, pero está en línea, como todo, está en línea, accesible, y es el corte de cómo estábamos en México en ese momento, muy entero, no solamente en términos de las extensiones que tenemos de los diferentes bosques, selvas, manglares, etcétera, las especies que teníamos, cuáles están en peligro de extinción, sino también el efecto de las políticas o de la falta de políticas, cualquiera de las dos cosas, que se aplicaban a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pues desde los 20, 30 del siglo pasado hasta el momento en que se acabó el estudio. Es realmente un benchmark, como se llama en la jerga esta de estudios y de evaluaciones, de lo que teníamos en México. Pero ahora, pues como todas las cosas que se imprimen se fosilizan, ¿no? Pues un estudio impreso en tal momento se quedó en tal momento. Lo que estamos haciendo es permanentemente, a partir del año pasado, porque no tuvimos manera de hacerlo antes, se están haciendo puestas al día cada año, que van a estar en línea, no lo vamos a imprimir porque esto cuesta y es mucho más fácil ingresar en línea a esto. Cada año vamos a poner los avances o los retrocesos o las nuevas cosas que han estado ocurriendo con el capital natural, como le llamamos, mexicano, que es pues, la naturaleza básicamente en ese sentido. Esto es accesible en línea. Otra de las cosas es, bueno, ¿cómo le presentamos a la gente rápido cómo están las cosas en México? Una expresión es este mapa, que no creo que pueden ver, hay demasiada luz, de la forma como los diferentes estados de la República están conservando su capital natural, es decir, sus bosques, sus selvas, sus manglares, dependiendo qué es lo que tienen, sus praderas, etcétera. Y los sitios verdes son estados en que lo están haciendo razonablemente bien, y los rojos o más oscuros son los que están en estado muy complicado. No es fácil ver mapas a esa escala, y por lo tanto también lo tenemos expresado así. Y
ahí pueden ver los estados que lo están haciendo relativamente bien y que están manejando sus recursos de manera sustentable, los que lo están haciendo wishy-washy, más o menos, en la mitad, y los que lo están haciendo muy mal. Y a mí me da mucha grima ver que el tercer estado de mayor diversidad biológica de este país es uno de los dos peores estados en conservación de su capital natural, que es Veracruz. De la forma como como se ha perdido ahí la naturaleza, y si uno dijera, bueno, pues la gente de Veracruz vive bien, ¿no? Se echaron todo, pero están en buenas condiciones, tienen buenos niveles de educación, hay buena salud, no hay problemas, la gente vive bien. Espero que se están dando cuenta que estoy siendo verdaderamente sarcástico en esto, porque lo que ha pasado es que es exactamente, pues no es la situación, al menos se les puede decir. Pero esto le da a la gente una idea muy rápida de qué está ocurriendo en México en términos de la conservación y en qué lugares está ocurriendo y en dónde no lo está haciendo. Pero lo podemos tener de manera geográficamente explícita, es decir, espacialmente explícita, o puesto de esta manera que es mucho más sintético y quizá más fácil de analizar. La otra cosa en la que hemos trabajado es decir, bueno, a ver, se está poniendo dinero en las áreas naturales protegidas, muchas de esas áreas naturales protegidas, eso no es culpa de nadie, así salieron las cosas, son áreas que se dieron de manera muy casuística o se establecieron de manera muy casuística y no necesariamente porque tenían especies muy importantes. Ahí sí, hay muchas, pero haciendo un análisis quedan muchas especies que están en riesgo de extinción, que son endémicas de México, etcétera, que no están en las áreas naturales protegidas. Hicimos un estudio y ahí está marcado a una escala de 1 kilómetro cuadrado, realmente muy buena para estos fines, cuáles son las áreas prioritarias de conservación, de tal manera que si el país le va a poner dinero a esto, sabe dónde hacerlo, mejor que, a ver, vamos a esperar a que un gobernador se ponga guapo y done un cacho de su estado para estas cosas, porque esto significa dinero, costos, gente para cuidar, y si no tengo efectividad en esa inversión, bueno, pues estoy haciendo las cosas mal. Lo mismo lo hicimos para los sistemas marinos, que está aquí abajo, y también si vamos a restaurar, ¿dónde debemos restaurar la vegetación de México? ¿Dónde son los sitios prioritarios y más adecuados y más susceptibles de buena restauración en México? Sí, tenemos muchos elementos que ayudan a tomar políticas adecuadas al respecto en el sentido de conservar y también restaurar la vegetación. Pero también tenemos muchas otras herramientas que desarrollamos. Por ejemplo, en el caso de una especie en peligro de extinción como esta cotorra, si está en peligro de extinción, yo ya no quiero que colecten más para saber dónde está. Lo que necesito es una herramienta que me ayude a predecir dónde puede estar. Y tenemos esas herramientas que nos dan con niveles de probabilidad el área potencial de distribución de miles de especies en México que requieren de un cuidado especial. Lo hemos hecho así, pero también lo podemos hacer con especies de interés comercial, en este caso magueyes, que son usados para la producción de mezcales. Aquí trabajamos con los productores de mezcales para que hicieran sus registros de denominación de origen para proteger su producto lo mejor posible. Esto después, si quieren, podemos entrar más. También lo que hacemos es predecir áreas de posible distribución de vectores de enfermedades, que en este caso están las chinches besuconas que transmiten la enfermedad de Chagas, pero lo podemos hacer con muchas otras, con mosquitos, con etcétera, y esto es un arma muy útil para empezar a diseñar políticas de prevención de salud pública a las áreas en donde muy probablemente estos vectores se van a ir moviendo, que ya está ocurriendo. Esto no es nada más teoría de lo que podemos hacer, ya hay evidencia de que se están moviendo por el cambio climático. El otro también es que CONABIO es el Centro Mexicano de Información sobre Especies Invasoras.
las especies invasoras son el segundo motivo más importante de pérdida de diversidad biológica en todo el mundo, con daños económicos verdaderamente gigantescos, y ahí tenemos toda la información requerida sobre estas especies, las posibilidades de dónde entraron, cómo hay que trabajar con ellas, manejarlas, y esto obviamente requiere el trabajo de muchas secretarías, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda con las aduanas, etcétera, ¿no? Porque muchas de estas especies llegan con el comercio de productos que tenemos, en empaques, en la madera, en las pajas con las que se traen las cosas, etcétera, y en los mismos productos que vienen. Y muchos de estos generan realmente problemas muy severos económicos. El otro es el sistema de generación de mapas de alta resolución, y aquí es donde yo les decía que podemos ver la capacidad de Conavio ya para producir estos mapas. Esto es un mapa de 5 metros de resolución, la precisión del mapa es 5 metros. Si tienen una casa grande, de más de 5 metros de ancho o de largo, lo que sea, la pueden ver en este mapa, ¿no? Es de esa calidad. Pero ahí están los datos de lo que el tiempo que nos lleva y lo que nos cuesta hacerlo a nosotros comparado con lo que INEGI ha estado haciendo. Tenemos realmente mucha más, se ha desarrollado mucho más la capacidad de manejo geomático en Conavio, y tenemos realmente ya un mapa que permite realmente hacer cosas de grandísimo valor, como lo van a ver en un momento más. Pero también lo podemos hacer a escala continental. Conavio participó con Canadá y Estados Unidos y algunos de los países del sur, particularmente Brasil y Colombia, en hacer este mapa de uso del suelo para todo el continente. No hay otro de este tipo en el mundo, es el único continente con un mapa comparable por la metodología de cambios de uso del suelo que permiten hacer estudios de ver cómo se están comportando estas cuestiones en el continente americano. Este es un ejemplo de aplicación muy pequeña en la Lacandona. Yo no alcanzo a ver, ustedes no se lo ven, pero yo tengo tanta luz que no veo nada. Esto es la reserva de la selva de Lacandona, Montes Azules. No sé si la alcanzan a ver. Está limitada por esos puntos rojos, que son lugares en el que hubo cambio de suelo, y lo podemos ver de un mes al otro, de la mitad de un año a la mitad del otro año, y el papel que la reserva juega en conservar y evitar que estas cosas pasen. Es decir, con esto ya es posible que la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente vaya exactamente a un lugar donde antes había selva y las gentes tumbaron la selva ilegalmente. Entonces, demandarlos, ¿no? O hacer lo que tengan que hacer legalmente para esta cosa. Esto no existía en el pasado. También estamos haciendo monitoreo. El de manglares, que tenemos en México, es el mejor del mundo. Tenemos una precisión de 1 hectárea para todos los manglares mexicanos, y ahí están las áreas que había de manglares. Vaya, no teníamos idea de qué extensión había de manglares en México hasta que esto se hizo, ¿no? Se hablaban desde como 200,000 hectáreas hasta 1.500.000 hectáreas. Cada quien sacaba una cifra según le convenía, ¿no? Pero aquí están los datos por primera vez. En 2005 empezamos, luego nos echamos para atrás a los 80s con fotos aéreas, con pares estereoscópicos, que fue un lío de los 1000 diablos, pero en fin, y cada 5 años estamos haciendo este monitoreo para todo el país. El chiste de esto es que si ustedes van con esto no es una laptop, pero con su laptop se paran en algún lugar de un manglar, en cualquier lugar de la costa de México, se conectan por satélite a Conavio, pueden tener una fotografía del lugar donde están parados, que les permite comparar el estado de las cosas ahora
y cuando fue tomada la foto. Eso es monitorear, y es dable ya hacerlo, y esto ha ayudado a muchos grupos de la sociedad civil que están preocupados y que quieren proteger a los manglares para ganarles pleitos a muchos presidentes municipales y demás en este sentido, ¿no? ¿Qué hacen las hoteles o agricultores? Digo, cualquiera que sea la razón de forestar, los manglares están protegidos por ley en México y supuestamente, por lo tanto, no se pueden cortar, parece. También estamos haciendo monitoreo marino, en este caso en el lugar donde nos hemos metido mucho, otra vez con las instituciones que trabajan en esta zona, el CICI, la UNAM, el CIMBESTAB, es en el arrecife que está frente a Quintana Roo, y ahí tenemos realmente estudios bellísimos. El día que quieran ir a ver realidad virtual de los manglares, de cómo están y cómo deberían haber estado en Conavio, hagan una cita, van, se toman una Dramamina antes, porque es muy mareante meterse al manglar, al arrecife, y ver las diferencias que ha habido de lo que debería ser el manglar a lo que tenemos ahora ahí, porque está hecho con datos in situ de lo que estamos observando. A nivel de los estados y municipios, bueno, pues una de las cosas que hacemos es que diariamente hay información del estado de los parámetros marinos de toda la costa mexicana, en temperatura, en oxígeno diluido, en ¿cómo se llama? Clorofila, alfa, etcétera, que están y que sirven para toda una serie de cosas, desde cuestiones que tienen que ver con pesquerías hasta cuestiones que tienen que ver con mareas rojas, etcétera, que pueden afectar al turismo, etcétera, ¿no? Esto está todos los días, y obviamente pueden ustedes tener series como la que está aquí, que es una serie de 8 días. Entonces les da una idea de cómo se van moviendo las temperaturas y demás. Es muy útil porque cuando se nos viene un huracán, empezar a saber cómo está la temperatura del mar enfrente del lugar donde va a entrar, porque dependiendo de eso es la fortaleza de vientos y de agua que el huracán va a tomar antes de entrar a tierra. La otra cosa que hicimos, y esta sí es más antigua, es hasta el 98, es reportar los incendios diariamente, los incendios forestales. Hay incendios agrícolas, pero esos ni nos metemos con ellos, no vale la pena. Pero sí con los incendios forestales, particularmente los incendios que están en las áreas naturales protegidas. Tenemos una serie de satélites. Particularmente es un satélite MODIS, del cual tenemos la antena arriba del techo de Conavio, y recibimos 8 imágenes diarias, pasa en bandas y cubre desde el poco del sur de los Estados Unidos hasta casi Colombia, ¿no? Toda Centroamérica. 20 minutos después de que pasó el satélite por una banda y nos da las imágenes, está un correo electrónico en el estado correspondiente que les da todos los incendios que hay y que salieron hace 20 minutos. Es casi a tiempo real. No podemos tenerlo en tiempo real porque deberíamos tener ¿cómo se llama? Un rosario de satélites para poder hacer esto. Esto no lo tenemos, nadie lo tiene. Pero todo es automatizado. La primera vez en 98 fue un año de grandes incendios, esto se hizo con trabajo humano, es decir, sacando las cosas y distinguiendo de los pozos petroleros que se quemaban y de ciudades y todo esto. Ahora ya no hay intervención humana, es una máquina que ve esto, detecta los incendios, los saca estado por estado, los pone en los mapas estatales y los manda por correo electrónico. En 20 minutos están los datos ahí para pues atender el incendio y reducir los daños. Y también ahora con todo este lío del sargazo famoso, por lo que tenemos es un avance, una alerta temprana
de qué se está acercando para que se supone que los que tendrían que hacer algo lo hicieran, ¿no? A nosotros no nos toca eso. Lo único que nos toca a nosotros es generar la información para que ellos tomen las medidas y actúen. Pero pues eso en México no voy a ponerme a explicarlo. La otra cosa que hemos hecho también es, así como teníamos el estudio de todo México, que es este estudio del capital natural, dijimos, bueno, México es demasiado grande como para que un estudio general le sirva por igual a Baja California que a Campeche o a Nayarit, cualquiera. Son muy diversos, es decir, la diversidad entre los estados es muy grande. Necesitamos tener información mucho más local, más regional, de cada estado. Entonces, ahí empezamos un esfuerzo con los gobiernos de los estados y la academia de los estados y las sociedades organizadas de los estados para generar primero un estudio del estado, es decir, qué hay, dónde está, cómo está repartido, en qué estado está, etc. Segundo, una estrategia estatal de cómo voy a cuidar y mejorar y conservar y usar sustentablemente esa diversidad biológica. Y finalmente, algunos estados dijeron, pues nosotros también quisiéramos tener un Conavio, órale, les ayudamos. Y no es una sucursal nuestra, es un organismo del estado que funciona para el estado, con la gente del estado, con la sociedad, con la academia del estado. Entonces, ya tenemos un buen número, hemos involucrado 27, 28 de los estados de la República. Hay algunos que han sido muy refractarios, vamos a llamarle, a entrarle a esto, o poco interesados o todo esto, y como se puede imaginar, en algunos estados pues las prioridades no son precisamente hacer este tipo de cosas, sino atender una serie de otros problemas, y en esos estudios participan cientos de personas, de académicos locales, como también de otras gentes que trabajan en ese estado. El de Veracruz, que es uno de los muy grandes, participaron como 300, 400 personas para hacer un estudio bellísimo de varios volúmenes que está ahí para el servicio del Estado. No sé qué tan fácil está que el Estado esté ahora muy interesado en esas cosas, pero ahí está, por lo menos ya se tiene el estudio. La otra cosa es que Conavio ha estado generando estrategias nacionales, una sobre especies invasoras, esta sobre la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad de México, en Biomex, que ya está siendo tomada afortunadamente a nivel federal para algunas acciones. Turismo, por ejemplo, ahora en su plan lo acaba de adoptar porque cubre turismo, agricultura, pesca, etcétera, de actividades que inciden en el problema de la conservación o el deterioro de la diversidad biológica. Esto no es un problema nada más para Semarnat, es un problema para todas las secretarías, que es lo que no ha ocurrido. No ha habido transversalidad para nada en estas cosas. Bueno, esta estrategia ya está afuera, se puede consultar. Conavio es también la autoridad científica CITES, si tiene interés. CITES es el único organismo internacional con dientes. Todos los demás son una bola de recomendaciones, ustedes deberían hacer esto, los gobiernos deberían preocuparse. No, tiene dientes y dice, tales especies que están en peligro no pueden ser utilizadas para tráfico internacional, y hay en las aduanas gente que, si alguien lo está haciendo, lo meten en la cárcel, le decomisan las cosas. Entonces, sí tiene dientes. Y en esto nosotros estamos trabajando, y ha servido para que se desarrollen industrias en México que antes no se podían desarrollar porque CITES había prohibido indebidamente por las presiones de los competidores de fuera, Estados Unidos prácticamente. Por ejemplo, el uso de las pieles de cocodrilo. A quien le gustan esas cosas, a mí no me gustan. Hay gente, a muchas damas que les gustan las bolsas de cocodrilo, de piel de cocodrilo.
y los zapatos y todas estas cosas. Bueno, pues es todo un empleo para las gentes que viven ahí, que manejan granjas de cocodrilos sustentablemente y que mantienen poblaciones sustentables. Lo mismo pasa con una serie de otras componentes de la naturaleza que realmente pueden ser elementos de ingreso y de cuidado, por lo tanto, de los ecosistemas por parte de los dueños de los mismos. Hemos trabajado mucho y más intensamente desde que tenemos más información sobre cuestiones de desarrollo rural, básicamente para darle a quienes usan estos elementos mejores condiciones, mejorar sus productos, saber cómo manejar esto sin darle en la chapa, de manera sustentable, buscarles nuevos nichos de mercado, capacitarlos en una serie de cuestiones que les permitan convertirse realmente en empresarios de sus productos de manera mucho más eficiente, ¿no? Lo hemos hecho con una serie de cuestiones, con mieles en la península de Yucatán, por ejemplo, con copales y resinas en la costa del Pacífico, particularmente Michoacán, Guerrero. Ustedes van a decir, bueno, pero eso no pinta nada en la economía. No pinta, en la economía nacional no pinta, pero en la economía local pinta un montón, porque hay mucha gente que vive de esto y que teniendo mejores condiciones para esto, bueno, pues pueden tener mejores ingresos y realmente tienen mejor bienestar en estas cosas. Lo hemos hecho también con los agaves, como ya les comenté, con nopales y tunas que cubren 40% del territorio mexicano y que no nos damos cuenta, pero que la gente vive de ellos, los usa desde alimento para el ganado hasta una serie de otras cosas para que realmente lo puedan hacer mejor. También hicimos con un estudio que no les voy a meter aquí, pues no acabo, del corredor biológico mesoamericano, el desarrollo con cooperativas de varios de los productos que estaban sacando: café orgánico, cacao, ecoturismo, ganadería sustentable, etcétera, para irlos metiendo más. Buscamos muchos mercados internacionales para el café orgánico. Veracruz, Oaxaca, Chiapas son los productores más importantes de café orgánico, que es café de sombra básicamente, y que realmente han ido ganando muchos recursos más, porque el quintal de café de alta calidad de sombra, bueno, pues se cotiza 2 o 3 veces más alto que el café normal. Bueno, pues estas son las cosas que realmente valen la pena. Déjenme meter muy rápidamente a esto. Nosotros hemos trabajado, y esto era una cosa que dije, bueno, hemos trabajado con toda la vida silvestre del país, ¿no? Orquídeas, mamíferos, reptiles, magueyes, etcétera. Padre. Y tenemos muchísima información. Pero ¿qué tal con la parte más importante de la diversidad biológica mexicana? Es lo que comemos, ¿no? Y que parecía ser un capítulo y un área exclusivamente dedicada a los agrónomos. No nos queremos meter de agrónomos ni quitarles la llama ni nada que se parezca, pero tenemos que conocer mejor esos recursos, conocer mejor la cantidad de plantas domesticadas que se han desarrollado en México. México es un centro de origen no nada más de muchísima diversidad biológica, sino de muchísimas plantas domesticadas, más de 120 plantas domesticadas que se usan normalmente por mucha gente. No, si van al Walmart no lo van a encontrar, pero si van a los mercados locales en el campo, van a encontrar muchos de estos materiales que son utilizados por ellos y que son una forma de ingreso para las gentes que los producen. Empezamos con una planta icónica, maíz. Bueno, déjenme decirles que hasta el 2000, ¿qué fue? 2010, 2011, una cosa así, no sabíamos cuántas variedades nativas de maíz se seguían cultivando todavía en México. Había unas ideas de que pues, había más o menos tantas, es una cosa más bien como de tipo arqueológico.
pero de realidad, de que la gente lo estuviera cultivando. Por primera vez tuvimos esa noticia en un estudio que organizó CONAVI. ¿Cuántas razas nativas de maíz creen que se están plantando? Este año se han plantado. ¿O cuántos conocen? No, nadie. 2, 3, no sé. 60. ¿Cuántos conocen de estas? ¿Por qué no las tenemos en los mercados? Y la gente los planta no nada más para un dato en el Guinness Book of Records, porque yo no sé si ustedes han sembrado y cosechado y limpiado el terreno, es decir, hecho agricultura. Esto no son bromas, es un montón de trabajo que exige esfuerzo y dedicación, en serio. Y si yo no saco algo de eso, bueno, pues una tarugada, ¿no? ¿Para qué lo hago? Y ellos sí sacan algo de eso. Primero se alimentan, pero segundo tienen toda una serie de elementos que tienen valores especiales para ellos, desde rituales y lo que quieran hasta cuestiones de alimentación en serio, porque no todo el maíz funciona igual, no todo el maíz tiene la misma calidad y el mismo sabor y la misma nutrición, son muy diferentes esas 60 razas. Bueno, la gente los mantiene por una razón, y eso es lo que queremos nosotros entrar ahora a entender, la diversidad genética de esto. Hemos hecho ya algunos estudios de esto, no voy a meter, pero es realmente enorme. Y ahora queremos salirnos también del maíz, que es mucho más estudiado, y entrar a las más importantes de las plantas cultivadas mexicanas, que son frijoles, calabazas, chiles, jitomates, etcétera, y empezar a entenderlos de la misma manera. Y también trabajar con los parientes silvestres. Les voy a dar un solo ejemplo de lo que significa conocer la diversidad genética de los parientes silvestres de las plantas. Esto que ven aquí, en parte, es el problema que hubo del tizón tardío de la papa, que generó a fines del siglo XVIII, principios del XIX, o XIX más o menos por ahí, en Europa, la hambruna más brutal que han sufrido, porque ya habían llevado papa, todo el mundo se alimentaba de papa, pero pues eso era un clon, ¿no? Era la misma cosa repartida millones de veces. Llegó un hongo y ¡puf!, limpió de papas el norte de Europa. Y en Irlanda nada más hubo 1,5 millones de muertos de hambre y otro 1,5 millones, 2 millones de gentes que tuvieron que emigrar a ser policías en Boston o lo que sea, de irlandeses, ¿no? Y muchas muertes en Alemania, en los países nórdicos, que esto era el alimento, pues, de la gente del campo, digamos. Bueno, fueron a Sudamérica a buscar las papas, a ver si encontraron una papa resistente al hongo Phytophthora, y no encontraban, llevaban y nada, no se daba y no se daba. Y de repente, trabajando en México, yo conocí al cuate que lo hizo, o que hizo parte de los estudios, pues, una especie del género Solanum. Las papas son el género Solanum, es un género enorme de un chorro de especies. No todos los Solanums han sido desarrollados como papas, como ocurrió en los Andes, ¿no? Ahí hay, bueno, no sé, decenas de tipos de papas. En México tenemos decenas de especies de Solanum, pero ninguna se desarrolló como papa, como tal. No, una papa, una especie de papa que vive en Metepec, se distribuye ahí, Solanum demysum, resultó ser totalmente resistente a Phytophthora. ¿Qué tal si no se conoce eso y no se arregla el problema de la alimentación de toda la parte norte de Europa? ¿Qué valor tiene tener ese conocimiento? Pues si alguien lo quiere poner en dólares o pesos y centavos, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos ahora entrar para conocer, y se conoce mucho de esto. El teosinte, que es el antecesor del maíz, bueno, tenemos una relativa buena idea de esto, y varias otras especies, pero esa diversidad genética, porque es lo que estamos buscando,
es lo que permite la adaptación de todos los organismos a todas las condiciones ambientales en el mundo, nosotros mismos. Si no tuviéramos diversidad genética, no pudiéramos distinguirlos uno de los otros. Aquí seríamos casi como un clon. Bueno, esa misma diversidad genética que hay aquí existe en todos los organismos en todas partes. Y algunos son más susceptibles a cierta cosa, otros son resistentes a otras cosas. Y tener conocimiento de esto abre el pool genético de la especie cultivada de una manera enorme. De tal manera que con ese conocimiento, con el conocimiento también de la diversidad genética de los cultivos, tenemos una gigantesca información de cómo encarar problemas de cambio ambiental, particularmente cambio climático, ¿no? Hay unos estudios muy lindos que sacamos en este país, uno particularmente de productores campesinos, de temporaleros de maíz, que si lo pueden ver está en el número de marzo de la revista Este País, no sé si les suena, si alguien lo quiere ver, no lo puede encontrar, lo puede encontrar si busca la revista, pero mándenme un correo, se los hago llegar, que publicamos en Conavio, del enorme aporte que los campesinos temporaleros, los más pobres, los más fregados de este país, están haciendo para México. No nada más en el volumen de maíz que están produciendo, que tampoco tienen ustedes una idea de ello, sino en el mantenimiento de la diversidad genética de todo el maíz que tenemos ahora, ¿no? No voy a meter en eso, es un estudio bellísimo, ya es tarde y yo no quiero alargarme, pero créanme que es muy importante. Y este ejemplo de la papa, lo mismo pasó con las uvas, con las vides en Europa, y tuvieron que venir a América y llevarse algunas de las formas resistentes de vides para resolverles el problema. Ya hay muchos ejemplos del valor del conocimiento de esa diversidad genética. Este estudio que estamos haciendo, lo que ven aquí es la información que tenemos en Conavio de los diferentes elementos de las especies y los diferentes elementos de diversidad genética, desde el nivel genómico hasta comportamiento y todo esto. Y basados en esto, tenemos los huecos de información. Entonces vamos a decir, bueno, pues si para amaranto, por ejemplo, nos hace falta esta parte de aquí, más esta, vamos a llamar proyectos en esas áreas nada más, de la gente que está trabajando en genómica o en genética de poblaciones o cosas de este tipo. Esto ya lo estamos haciendo, ya está el proyecto en marcha, tenemos todas estas instituciones, son socios de ese proyecto, porque nosotros no vamos a hacer la investigación, la van a hacer ellos. Y tenemos desde el Instituto Nacional de la Nutrición, que tiene la mejor información de este país sobre los alimentos mexicanos, que es muy importante porque me decía el director, los tenemos ahí apilados y demás, no los les estamos ayudando a sacarlos para que se puedan volver públicos y de acceso, y que la gente empiece a comparar y a tener información sobre lo que está comiendo la comunidad mexicana. Hasta el Cinvestav en Irapuato, genómicas en la UNAM, etc. En una cáscara de nuez, el proyecto consiste en unir 3 patrimonios mexicanos. El primer patrimonio es la diversidad biológica, genética, que tenemos de cultivos y de sus parientes silvestres. Están por todos lados en México. La segunda es la diversidad étnica, cultural que tenemos de la gente que sigue manteniendo estos cultivos, y que sería muy interesante a lo mejor un día dar una charla sobre cómo se mantiene la diversidad genética por la gente, no nada más en México, en todos los lugares donde han sido centros de diversificación de cultivos, ¿no? Igual en Asia y en China y en muchos otros sitios. La gente, los campesinos mexicanos cosechan, guardan una parte de la semilla, la guardan, la comparan con sus colegas de junto, mezclan
toman algunas de las que les interesa a los otros, y esto lo que hace es mantener una diversidad genética verdaderamente fenomenal, permanentemente. Ellos están manteniendo vivo el proceso de evolución bajo domesticación, que es la forma como se han generado todas las plantas cultivadas en el mundo. Es involucrarlos a ellos como actores, no como recipientes de información, como actores en el proceso de utilizar esa diversidad genética y combinarla con el otro patrimonio, que es la comunidad científica actual, permanente, que tenemos, que entre con nuevas ideas, con nuevos enfoques, con nuevas metodologías, para realmente poder juntar toda esta información y tenerla como la base del desarrollo del programa de agricultura de México, ¿no? Bueno, sí. Rápidamente, la sociedad en general lo que hemos hecho es meternos en ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, que es pues la información que la gente provee. ¿Quién creen ustedes que son los que están vigilando el firmamento por asteroides? ¿Astrónomos con doctorado? Aficionados que están por todas partes en el mundo con su telescopio todas las noches echando, o todos los días, depende qué es lo que hacen, echándole un ojo a cachos bien organizados, porque es un grupo muy bien organizado del firmamento, y son los que detectan, ay caray, ahí nos viene un chunche grandote, a ver, vamos a ver qué trayectoria va a tener, va a ser peligroso, no va a ser peligroso, avisan a la gente con la que están trabajando en esto, y tenemos un mecanismo de ciencia ciudadana, de información ciudadana, espléndido desde hace mucho tiempo. Y lo mismo ha ocurrido en otras áreas. No voy a meter a darle los ejemplos, pero no es nada más astronomía, hay un montón. Y ahora se están empezando a generar otros sistemas de ciencia ciudadana en otras áreas. Nosotros lo estamos haciendo ahora con floras y faunas. Y tenemos, por ejemplo, este es de aves, el de ciencia ciudadana de aves, que lo adoptamos de la Universidad de Cornell. Allá se llama eBird, aquí lo llamamos A ver aves. Y bueno, se trata de que la gente que se dedica al avistamiento de aves, hay un chorro de gente que hace esto, nada más le digo que la industria del avistamiento de aves en Estados Unidos genera alrededor de 35,000 millones de dólares al año. Dense cuenta de la cantidad de gente que está metida en esto y de la actividad que tienen. Si un cachito de esto nos lo pudiéramos jalar para acá, no me voy a meter ahí, pero porque se requieren de muchas cosas para hacerlo, y muchas muy fáciles, por cierto. Pero ya tenemos muchos mexicanos y mexicanas que han estado haciendo esto desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora todos están organizados y esos avistamientos nos los están pasando, y esas son las cifras que ustedes pueden ver aquí. Ya tenemos casi 14,000 usuarios permanentes trabajando en esto, que están aportando datos. Tenemos un curador que es el mejor ornitólogo de México trabajando con nosotros, verificando que no vayan a poner un cóndor en Chiapas, ¿no? O cosas de este tipo. Y habla con las gentes, les dice, oiga, a ver, revise sus datos, porque no creo que eso es lo que usted dice, y de manera que los datos que están entrando ahí tienen realmente una verificación hasta donde es humanamente posible. No podemos hacer esto poniendo a todos los ornitólogos latinoamericanos en México haciendo eso. No hay manera. Esta es la participación de la sociedad interesada y capacitada en estas cosas. El otro es Naturalista, que es una plataforma que usa fotos sacadas con estas cosas que están georreferenciadas, se suben a la plataforma, tiene el nombre de la persona que sacó la foto, dónde fue el lugar, la fecha, etcétera. Y tenemos gentes curadores y tutores que están ahí, curadores particularmente, que están encargados, unos de reptiles, otros de magueyes, otros de orquídeas, etcétera, y que están viendo permanentemente todo lo que se sube y le dan a la gente que no sabe lo que es, lo que lo fotografió, el nombre del bicho o la planta que sacaron. Entonces ahí ya se empiezan a generar dos cosas. Primero, una satisfacción de la gente que lo hizo porque dice, ay, no sabía, pero ahora ya sé qué es.
Y por otro lado, redes sociales de gente interesada en grupos, en reptiles, o en lagartijas, o en orquídeas, o en lo que sea en el país. Esto ha aumentado de una manera enorme. Ya tenemos prácticamente 1,5 millones de registros fotográficos de especímenes mexicanos, que es realmente un chorro. Están valorados, y cuando 2 o 3 personas coinciden en que la especie que está fotografiada es fulana de tal, eso adquiere ya un valor de uso en los mapas, por ejemplo, que tenemos. Mientras, pues está ahí la información, pero si no hay verificación, pues no se incluye. Han encontrado 200 registros de especies que no están registradas para México y 20 nuevas especies para la ciencia. ¿Cómo vamos? Llevamos menos de 5 años manejando esto. Y lo más importante ahí no es tanto el que den información, es que empiecen a absorber una cultura de la importancia de la naturaleza en sus vidas, en la vida de todos, y se vuelvan, consecuentemente, en una ayuda de protección y de apoyo para que estas cosas funcionen adecuadamente en México, en términos de conservación, manejo racional, etc. La otra es la página de Conavio, en la cual ustedes en segundos pueden tener, para todas las especies mexicanas que tenemos registradas, no están todas, porque además no se conocen todas para la ciencia, hay muchas especies, particularmente insectos y organismos pues muy pequeños que no se han podido conocer, pero de los que conocemos, pues tenemos la mayor parte de ellos toda la información que existe en todo el mundo sobre ellas. Así como Google, pican y en 2 segundos dice tantos registros. Bueno, esto es lo mismo, pero para todos los datos que hay en todas las bases de datos accesibles en México. Estos son los valores de asistencia a la página. 80,000 páginas visitadas cada día. No sé si todavía Playboy existe. Seguramente debe tener más visitas que esto, pero es un montón para una página de esta naturaleza en México, de un organismo gubernamental. Esa página ganó el premio de las Naciones Unidas como la mejor página de biodiversidad del mundo, lo cual nos dio un enorme gusto, porque ni concursamos ni nada, simplemente la vieron y dijeron, esto es realmente muy bueno. Muchos materiales que se producen con agua, y ya no les voy a decir más, incluso materiales en lenguas indígenas, 14 lenguas indígenas que tenemos ahí y que hemos estado distribuyendo a los diversos grupos pertinentes para esto. Y finalmente, muy rápidamente, ¿qué efecto está teniendo? Ya les dije algunos efectos en normas y en regulaciones de esto, pero hay algunas cosas más. El más importante, yo creo que hemos tenido hasta ahora, es que por primera vez en México va a ser posible marcar claramente la frontera agrícola, que no se meta a las zonas de conservación marcadas como de prioridad en México. Antes era el conflicto entre los de agricultura, que daban subsidios para, por un lado Semarnat daba subsidios para proteger, por otro lado agricultura daba subsidios para tirar la selva o el bosque o lo que sea, y claro, pues las gentes abusadas tenían de los dos, ¿no? Entonces era un lío, primero de un gasto enorme de dinero, pero por otro lado de una incongruencia en cuanto a la conservación de nuestros recursos en México. Esto se acabó. Tenemos ahorita ya un sistema que permite, con el mapa que les enseñé, que cada agricultor que pide un subsidio para una actividad agrícola, ponemos su parcela en ese mapa y sabemos si está o no está en un área natural protegida, un área de protección forestal, todas las diferentes formas de protección que hay, y dependiendo de esa localidad, agricultura les da o no les da el subsidio agrícola para lo que van a hacer. No hay ningún país en el mundo comparable a nuestro, no estoy contando
Suiza ni cualquier otro país de estos europeos, porque esto es irrelevante ya para ellos, pero cualquier país como los latinoamericanos o los países de alta diversidad biológica no tienen esta herramienta, y realmente este es el primer año en que se está empezando a poner. Ahí hay un ejemplo, no voy a meter más. El otro es que la Suprema Corte ha basado sus sentencias en información que CONAVIO ha provisto, en este caso para la protección del área natural protegida de Tulum, y finalmente, bueno, pues el Comité de Asesoría Científica Tecnológica, que ya ahorita no funciona, ya acabó, pero que existía en tiempos de Obama y de otros presidentes. Cuando Obama les hizo la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para proteger el llamado el capital ambiental de los Estados Unidos? El resultado fue que una recomendación fue: vean CONAVIO y hagan esto. No lo tienen. Entonces cuando me lo mandaron, yo di un brinco de gusto, y desde luego me dio mucho gusto. Esto es el trabajo de, por un lado, ciencia básica, fundamental, pero organizado, manejado y puesto de manera tal que realmente tiene impactos para beneficio de la sociedad, pero también para el desarrollo de la ciencia y del conocimiento fundamental, ¿no? Estamos en una posición ahora muy complicada, CONAVIO, por los recortes y las limitaciones que ha habido. Todavía no sabemos qué presupuesto vamos a tener, estamos ya a mitad de agosto prácticamente. Yo espero que vamos a poder lidiar esto y salir adecuadamente y mantener los programas con un buen nivel de recursos para poder seguir trabajando. Gracias. En cuanto que había autos híbridos o eléctricos o tecnologías mucho más amigables con el planeta y eso, pero el interés de las industrias y de las compañías grandes y petróleos y los autos y la agroindustria y todo esto han estado presionando y van a seguir presionando. Y cuando me dicen a mí, bueno, pues es que ¿qué hacemos? Porque también los productos que salen y todo esto, les digo, es que no ignoren que tenemos en nuestras manos la herramienta más potente para cambiar esas cosas. Somos consumidores. ¿Y qué tal si empezamos a ser consumidores inteligentes, informados, que dicen, estas cosas no las compro por estas razones, voy a comprar esto otro? Y la gente lo va a hacer en serio. Los que producen estas cosas no son tontos, van a empezar a cambiar las cosas y hacerlas de otra manera. Ahora, estamos encarando un problema muy severo, pero si la sociedad, con información, no con gritos, sombrerazos y petatazos, con información llega y dice, esto se tiene, aquí está la información, hay que hacerlo de otra manera. No, va a haber resistencia al inicio porque las presiones de todos estos elementos que les he comentado van a ser muy fuertes. A lo mejor no a la primera, pero a la segunda o la tercera va a empezar a haber cambios. No esperemos que estas cosas cambien solas. No va a haber mandatarios iluminados que vayan en contra de lo que su sociedad quiere seguir haciendo, si no le exige con información que las cosas tienen que cambiar.